Así que quédate hasta el final porque esto te sorprenderá. Vamos a buscar cable coaxial que de seguro posee en casa, que te haya quedado de una vieja instalación, reciclado. Aproximadamente 2 metros de cable coaxial. En uno de los extremos debe de colocar un conector para cable coaxial. Lo prepara y lo instala de esta forma. Vamos a medir el cable en 90 centímetros. 35 pulgadas y media promedio, podrían ser 85. El excedente de cable te recomiendo, después de dejar aproximadamente unos 30 centímetros, que lo guarde porque vamos a necesitar el conductor interno del sobrante. Entonces, voy a medir desde el extremo 85 o 90 centímetros. Aquí lo tengo. Aquí tengo que encontrar el conductor interno del cable. Voy a dejar esta distancia para poder colocarlo en nuestro televisor. A partir de aquí, con el uso de una cuchilla, debo de remover la envoltura negra, la malla y el dieléctrico para quedarme con el cable así. ¿Observan? Esa es la primera parte. Entonces, voy a realizar este proceso fuera de cámara y te muestro cómo quedaría. Acá tenemos el cable descubierto. ...90 centímetros de cable de longitud. Recuerda, aproveché en la pausa y saqué otro pedazo de 90 centímetros de longitud. Esto es lo que nosotros necesitamos. Vamos a tomar la cuchilla y en 1 centímetro vamos a hacer una pequeña ranura de aproximadamente 1 milímetro. 1 o 2 milímetros, una pequeña ranura para encontrar en esa sección la malla, perdón. Por aquí vamos a buscar la malla. Bien, lo dejamos hasta acá. Usaremos una cinta de medir y vamos a trabajar en 13.5 centímetros y 7 centímetros respectivamente. Entonces, calibro acá 13.5. Tú lo puedes hacer con la cinta directamente. Para iniciar, vamos a hacer un pequeño doblez aproximadamente en 1 centímetro. Ok, ahí estamos. Le das un pequeño ángulo. Y aquí debe de medir 13.5 centímetros. Utiliza la cinta de medir en 13.5 centímetros. Fíjate, 13.5 centímetros. Y ahí tiene que doblar. Mira, 13.5 centímetros. Para que agilizar el trabajo, voy a utilizar esta escuadra que he adquirido con la ayuda de los miembros del canal. Ellos cooperan y colaboran con este canal y con esto yo compro materiales gastables y herramientas para poder continuar llevándole este contenido a ustedes. Entonces, doblado así en 13.5 centímetros, tiene que ahora doblarlo retornando hacia atrás en 7 centímetros. Acá. Entonces, te ubicas 7 centímetros. Perdonen el brillo de la escuadra, pero ya sabe que en 7 centímetros deben de doblar. Lo sostenemos y ahí retornamos. Muy sencillo, ¿verdad?
debe de quedarte así. Mira, qué fácil. Entonces, aquí vuelvo y mido 13.5 centímetros. Ahí lo tenemos, mira. Entonces, yo quiero que quede unido así. ¿Qué hago? Voy a pasar por detrás ahora. Entonces, ¿qué hago? Quiero hacer un pequeño giro hacia arriba de 90 grados, así. Entonces, la voy a pasar del lado opuesto para que esta pieza quede sosteniendo ahí de esta forma. Fíjate. Necesito que quede sosteniendo de esa forma. Aquí es importante que lo sostengamos con algo para que no se vaya a mover. Lo podemos soldar al final en ese punto o podemos amarrarlo con un poco de alambre suelto. El objetivo es que no se mueva, que te quede formado de esa forma. Entonces, ahora, yo lo voy a sujetar para que no se desarme. Utilizaré un poco de alambre de bobina para sujetarlo en este punto. Si tú tienes un soldador de estaño, puedes soldarlo. Ok, lo até, fíjate cómo queda. Vuelvo y repito, puedes soldarlo en ese punto para que tenga mayor consistencia. Entonces ahora vamos a medir desde ese punto hacia arriba 10 centímetros. Lo voy a colocar en esta cinta blanca. 10 centímetros. Y aquí vamos a replicar ese mismo concepto que hicimos ahí. Vamos a formar esa figura geométrica. 10 centímetros. Ahí lo tenemos. Voy a validarlo aquí. 10 centímetros. Ahí está. Y tengo que formar la figura. Ya saben. 13.5 centímetros. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Vamos a agilizar el proceso. 7 centímetros. 7 centímetros. Retornamos. Y fíjate la cantidad de cable que te va a quedar. Es a propósito. Más tarde te vas a dar cuenta en la otra figura por qué nosotros dejamos ese excedente. Cerramos. Entonces ahora volvemos y lo llevamos aquí al origen. Y aquí debo de envolverlo. Lo voy a sostener aquí firme y lo voy a envolver. Perfecto, este quedó bien. Ahora lo voy a colocar así. Le voy a dar forma. ¿Qué te parece? Y aquí debo de enderezarlo para que quede en esta forma. Observa. Entonces, este se mueve. Puedo usar el sobrante que quedó aquí, que es más rígido que el cable, para sostenerlo. Eso es lo que yo necesito que tú realices. Lo vas a hacer con calma, valiéndote de las medidas que te he dado. Te repito las medidas. 13.5, 7 centímetros, 10 centímetros de separación y volvemos a lo mismo. 13.5, 7 y 13.5 y formamos esos dos triángulos.
Ok, con el otro cable que tienes a mano, lo observa. También tiene que realizar el mismo trabajo, pero ahora es más fácil. Correcto, entonces voy a hacerlo. Dejaré 5 centímetros adicionales para envolver el cable. Paso 1. Paso 2. Vamos a medir 13.5 centímetros. Paso 3. Vamos a medir 7 centímetros. Paso 4. Vamos a encontrarnos de esta forma y aquí vamos a unir los dos puntos, que es más fácil. Por eso dejé ese excedente. Lo sostenemos aquí firme y aquí vamos a enrollar bien. Ahí está. Cortamos. Paso 6. Doblamos. Si me equivoqué en un paso, perdón. Paso 7. Medimos 10 centímetros. Ahí está. Y doblamos hacia donde se encuentra el triángulo realizado. Paso 8. Medimos 13.5 centímetros. Paso 9. Medimos 7 centímetros. Cerramos. Paso 10. Unimos. Verificamos en el paso 10 13.5 centímetros y doblamos el cable para cerrar. Sería el paso 11. Aquí donde me encuentro debo de hacer la unión. Aquí voy a sostener firme nuevamente. Y aquí voy a enrollar el cable para sostenerlo. Doblo contrario. Y formo mis elementos. Este cable tenía aproximadamente 1,5 metros de excedente que yo le había dejado. Por eso está tan largo. Te va a quedar así. Ahora te busca tu elemento que está compuesto de 2 dípolos y vamos a colocar este así. Fíjate, así. Lo vas a colocar que queden a la misma distancia. Mira, más tarde terminamos de alinearlo. Entonces, ¿recuerdan aquí el corte de 1 milímetro o 2 milímetros que hicimos? Valida la distancia, ahí están. Aquí donde se interceptan, ahí voy a hacer un pequeño doblez. Y finalmente lo voy a colocar aquí en el cable, separándolo, por cierto, que no queden unidos. Y entonces aquí vamos a unirlo con la malla firme. Entonces para ello, ya saben, lo sostienen así y giran provocando varias vueltas, haciendo contacto con la malla. Aquí cortamos el excedente. Y aquí volvemos y enderezamos. Bien. Para evitar que la antena se esté moviendo al final, fíjate que te va a quedar desalineada y esto podía provocar un poco de distorsión en la señal. Voy a buscar un elemento común en la casa. Esto es plástico y es un viejo, un hisopo nuevo. Lo vamos a desarmar ya que esta parte es de cartón o plástica y la idea es utilizarlo como elemento para sujetar. Aquí está. ¿Cuál es la idea? Colocarlo en la parte superior para sujetar ambos elementos y evitar movilidad.
Entonces aquí puedes sujetarlo con alambre directamente o con un poco de cinta, con lo que tú tengas a mano. No te limites. Solamente tienes que sincronizar tu TV y con ello estaría disfrutando de todos los canales disponibles que se encuentren en tu país. Vamos a comenzar por lo básico. Aquí tenemos nuestra antena en la mano, como pueden apreciar. Perfecto. Vamos entonces a mostrarte la conexión detrás del televisor. Ahí está. Se debe de colocar en tu televisor, en ese punto, el conector del cable coaxial y este baja. En el terminal hay un conector adicional para poder conectar el otro terminal, así que se encuentra ya en nuestra antena. Segundo, vamos a encender el televisor. Vamos a cambiar de posición. Ahí está el cable, como cuelga. Estoy grabando con dos cámaras simultáneas. Ya vemos que no tenemos señal en la televisión y ahí está el cable. Aquí tengo la antena en la mano, entonces procederé ahora a hacer la conexión de la antena acá. Tomaré esto y ahora tengo que soltar esta cámara para poder conectar esta antena. Bien, entonces me encuentro aquí. Aquí es simple. Aquí vamos a conectar la antena en el terminal. Conectamos. Giramos. Debemos de orientar la antena, por eso todavía no tengo señal. Entonces, la antena se debe de orientar así. Vamos, llega a señal rápido, ven. Vamos a tomar el control remoto y vamos a hacer una búsqueda de los canales. Perfecto. 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 Excelente. Miren, ese canal es difícil de obtener aquí dentro de la casa. Y mire cómo esta antena y ese, ya yo sé que lo abre. Esta antena funciona de mil maravillas. ¿Dónde está el truco? Yo se lo voy a demostrar, a enseñar más tarde. ¿Por qué no necesitamos un transformador de impedancia en esta antena? Visita. Fíjense esa antena cómo está trabajando. Perfecta, señores. Nítida. Nítida. Excelente, señores. Yo no tengo mucho que decir, solo que la construyan las personas que realmente quieren hacer un proyectico sencillo y que realmente funcione. Gracias a ustedes por apoyar el canal. Si aún no lo han hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades para que disfrute de estos contenidos que llevamos cada día. Compártelo. Si desea colaborar con este canal, puede hacerlo a través de la suscripción como miembro. También puede hacer tu donación a través del Super Chat o a través de la Supergracia. Esas donaciones nos sirven para comprar materiales gastables. Ya saben que se van agotando y yo tengo que ir a ferretería o centro de electrónica a comprar estas herramientas y materiales que constantemente uso. Fíjense, esos son todos canales digitales. Entonces, señal análoga, canal digital, todavía miren, tenemos más canales digitales. Y así sucesivamente, miren, ya esos son canales análogos, que son señales, pero fíjense ya cómo se van viendo mejor. Y así van superándose. Miren qué calidad de señal, canales análogos, señores. Esta antenita funciona muy bien en televisores viejos, de los antiguos, de los cacones. Pueden hacerla con confianza. Aquí simplemente si uno desconecta la antena, por supuesto que tiene que caer la señal al momento de desconectarse. Así que nos vemos en una próxima entrega. Hasta la vista. Bye. ¿Por qué no utiliza un transformador de impedancia? Porque al nosotros tirar las dos líneas rectas de los dos cables de
10 centímetros. Esto nos está ayudando a encontrar los 75 ohms de esta antena. Entonces, con eso nosotros evitamos de tener que utilizar un transformador de impedancia donde se encuentran las dos líneas rectas que están contenidos los 10 centímetros, separados a una distancia de 1 centímetro promedio.